Bienvenidos. Hoy finalizaremos con el caso del genocidio de los Rohingyas y expondré cómo las personas en el poder no fueron éticas con las minorías étnicas del país. Los Rohingyas son una etnia minoritaria musulmana que vivía en los límites de Myanmar. Estos fueron expulsados injustamente en agosto del 2017 con más de 600.000 Rohingyas desplazados, con derechos humanos violentados como el de la vida, la libertad de movimiento, el acceso a la educación o al trabajo, entre otros. Las víctimas sufrieron una brutal limpieza étnica realizada por militares apoyándose en un odio generalizado e impulsado por las corruptas autoridades de Myanmar. Y la población exterior a Myanmar puede clasificar esto como un atentado en contra de la ética. Pero, al preguntarle a un joven birmano en una entrevista para RT Español, compartió que expulsar a los Rohingyas fue un acto justo, pues no moría su padre a manos de sus musulmanes terroristas. El problema sigue siendo latente, pues en el 2020 el gobierno de Myanmar aceptó a la ONU que hubo un genocidio en contra de los Rohingyas, ofreciendo planes preventivos. La ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las percepciones del bien y del mal. Nietzsche pensaba que la ética era la clave para vivir, pues él la entendía como la autorrealización de los individuos. Además, dejaba en claro que debíamos dejar a un lado los valores y normas morales y religiosas existentes. Tener valores y moral basada en la religión nos somete a una moralidad esclava que provoca un estado de resignación y conformismo. Marx apoyaba la idea de que la religión no era más que un escape a un mundo imaginario con promesas falsas. Los birmanos fueron cegados con esos conceptos de la religión, haciéndolos sumisos, sin que ellos hubieran hecho un juicio ético sobre si lo que estaban haciendo era correctamente ético. Lo que nos propone Nietzsche es la destrucción de la moral. Nos comenta que la moral se basa prácticamente en la del señor y la del esclavo. De hecho, esta misma idea la profesaba Karl Marx, en donde decía que la moralidad era un invento del burgués para su único beneficio, afectando al laborador. Por lo que Nietzsche propone el nihilismo como alternativa, que básicamente es aceptar la vida, la nada y vivir. Esta moral debe desaparecer, pues no nos deja llegar a la ética. De hecho, lo podemos ver en lo ocurrido en Myanmar, dándonos cuenta que esto pasó y que si se hubiera evitado esta moral clasista, no hubiera ocurrido el genocidio. La responsabilidad ética está muy relacionada con el superhombre, pues tanto uno como el otro nos dice que debemos ser conscientes de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y ahí es cuando entramos para ayudar a la situación. Es como lo expone el Dr. Miguel Ángel Polo Santillán. Cito: esta responsabilidad ética surge de nuestro mero hecho de existir y ser conscientes del mundo en el que vivimos. Y es parecido por lo que peleó Marx. Él veía este desequilibrio social en niños, mujeres y hombres pobres, que eran tratados como herramientas, nada ético. Si sabemos cómo resolver estas situaciones no éticas, debemos hacerlo. Y esto pudo haber sido aplicado justo cuando la expresidenta u otras personas con cargos políticos altos estaban decidiendo qué hacer con los Rohingyas. Este genocidio pudo haber sido evitado de muchas maneras, pero personalmente creo que el intelectualismo pudo haber sido útil. Esta teoría nos dice que hace falta el conocimiento y también la práctica de las cosas. Es importante que se les hubiera educado a las autoridades birmanas de cómo ser éticos y de no atentar contra los derechos humanos. Pero no solo basta saberlo, también se tuvo que poner a prueba para que cuando hubiera ocurrido este hecho, todos hubieran estado preparados para ser asertivamente éticos con la etnia. A diferencia de Marx, que hubiera aplicado el racionalismo, pues el marxismo es completamente racionalista y materialista. La investigación realizada al final pudo probar que mi tesis era correcta, gracias a demás pensamientos filosóficos y filósofos como Marx. Y una vez entendiendo estos conceptos de ética, podemos decir que ninguno de los mandatarios fue ético con los Rohingyas, dado los hechos, pues los derechos humanos violentados son muchos. Pero con la ayuda del mandato ético de Nietzsche, créate a ti mismo, podemos tomar tanto vivencias agradables como desagradables para poder moldearnos en un ser humano libre y con un pensamiento propio y ético. Y así terminamos este grandioso proyecto. Gracias.